Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti. Todo lo que tengo, lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti. Y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti. Bueno, vamos entonces al tiempo de oración. Bueno, vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, vamos a tener un momento de comunicación importante, íntima en mi mente, o si quiero hacerlo en voz alta, lo puedo hacer, pero vamos a disponer nuestros corazones para hablar con Dios, ¿sí? Entonces, Señor, hoy te damos gracias por este nuevo día.
Te damos gracias por darnos sabiduría, por darnos inteligencia. Gracias, Señor, por guiarnos a buscar tu palabra y entender que es ella la fuente de todo nuestro bien. Dios, gracias por amarnos, gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, Señor, gracias por tu amor para con nosotros, gracias por crearnos y hacernos perfectas, Señor. Gracias por estos días, Señor, que si bien quizás para algunas no han sido fáciles, Dios, tú has sido bueno y nos has sostenido en medio de tu gracia. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que hemos aprendido a lo largo de este estudio de tu palabra, Señor, que no te agradan a ti. Te pedimos que así como nos ofreces tu perdón, nos ofrezcas también la salida para huir de ese pecado, Señor, y no seguir anclada a él. Te pedimos que nos des sabiduría, gracias, Señor, que tengas y nos enseñes a tener corazones sensibles a tu palabra, oh Dios de la gloria. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy y antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les voy a pedir que ustedes me puedan decir qué son las emociones, cómo se definen. Sofi. Las emociones son como una forma que el ser humano utiliza para uno expresarse. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más me quiere decir qué son las emociones? Esa explicación estuvo buena. ¿Qué más son las emociones? ¿Qué más definimos como emociones? Son como lo que nosotros sentimos, como sentimiento. Lo que nosotras sentimos muy bien, Gaby. Un sentimiento como tristeza o felicidad por alguna cosa. Un sentimiento, tristeza o felicidad por algunas cosas, muy bien, algunas situaciones. ¿Quién más? Que dependiendo de las situaciones, a veces los sentimientos salen y no se pueden controlar. Muy bien, dependiendo de las situaciones, sí, ajá, y no se pueden controlar también, ok. Sí, las emociones son reacciones que experimentamos, ¿cierto? Y las experimentamos precisamente por diferentes situaciones que llegan a nuestra vida, por eso solemos y experimentamos estas situaciones y como que estas emociones que son tan necesarias para nuestro día a día, ¿cierto? Entonces vamos a nuestra primera diapositiva, a nuestra siguiente diapositiva, perdón. Bueno, entonces quisiera hacer como siempre, yo les hago una pequeña introducción y entonces esta pequeña introducción siempre les digo, es como un resumen del tema, de lo que se va a tratar, de lo que se va a hablar y me gustaría hablarles de lo siguiente y es a través de las emociones, ¿cierto? Mostramos las emociones de Dios. Y yo quisiera saber por qué son importantes para ustedes las emociones. ¿Por qué son importantes las emociones para nosotros? Bueno, y para todo el mundo, ¿no? Para sentir algo. Para sentir algo, muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué son importantes las emociones? ¿O la pregunta está muy corchadora o estamos poco participativas o qué? Yo sé que hoy es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Tranquilas, mi cuerpo también lo sabe, también me siento cansada, pero vamos a darle en esta clase. ¿Por qué son importantes las emociones? Porque a través de ellas
podemos expresar lo que sentimos de alguna cosa que hagamos o algo así. Muy bien, exactamente, sí. Bueno, Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Ahí vemos una emoción de Dios. ¿Cuál es esa emoción? ¿Cuál es esa emoción de Dios que vemos ahí? La dije como 3 veces. Uy, ese silencio de hoy está abrumador. Dice, es el amor, ¿sí? Salmos 5, del 4 al 5 dice, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y ahí vemos otra emoción de Dios, y en este caso es el aborrecer, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y es que las emociones, Sofi, tienes el micrófono abierto, gracias. Las emociones colocadas en el lugar correcto, es decir, en Cristo, son la fuente de un buen manejo de ellas. Dios nos dio las emociones y a través de ellas también nos comunicamos con Dios. Y este correcto manejo de nuestras emociones da honra y gloria a Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos un buen manejo de nuestras emociones? Como dice su palabra, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Ya más adelante vamos a hablar de este versículo, ¿cierto? Y tenemos que depositar en él todos nuestros miedos, inseguridades, tristezas, dolores, ¿sí? ¿Por qué? Porque él como padre amoroso sabe perfectamente cómo dar consuelo a sus hijos en cualquier situación que estemos atravesando. Por eso la importancia de permanecer en Cristo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir permanecer en Cristo? Nosotros lo vimos en la clase pasada. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Nosotros lo vimos la clase pasada. Estar firmes en Cristo. Estar firmes en Cristo, ajá. Qué más significa permanecer en Cristo? Tomar nuestra cruz y seguirlo. Tomar nuestra cruz y seguirle, ajá. Pero hay una cosa fundamental para nosotros permanecer en Cristo, súper fundamental. ¿La Biblia? No, Tener quiénes. tener, Su palabra. ¿cómo? No escuché a Leslie, creo que habló. Siempre pertenecer en su palabra. Ajá, bueno, pertenecer, Creer. creer. Ah, ok, exactamente, creer, exactamente, creer, exacto. Entonces, ¿cómo aprendemos a permanecer en Cristo? Creyendo en Cristo. No hay manera en que nosotras entonces podamos hablar de Cristo sin creerle a Él, ¿cierto? Entonces vamos con nuestra siguiente diapositiva para seguir haciendo preguntas, porque ya saben que a mí me gusta preguntar mucho. Primera pregunta, está un poquito larga, pero está buena. ¿Cuál es el manejo que le damos a nuestras emociones frente a situaciones determinadas? Al final, bueno, vamos a dividirla en dos. ¿Cuál es el manejo que damos a nuestras emociones frente a situaciones determinadas? Por ejemplo, las situaciones que ustedes pueden vivir a diario, alguna pelea con una amiga, alguna pelea con un amigo, alguna pelea con el papá. ¿Cuál es el manejo que le damos? Una que me diga, Kate, pues yo normalmente pues no me enojo o normalmente no como o normalmente tiro los platos o bueno, ¿cuál es el manejo que ustedes le dan? Recuerden decir yo o alzar la manito o escribir en el chat para que no nos interrumpamos una a la otra. Sofi. Después de Sofi, después de... Ajá. Pues cuando,
Por ejemplo, a mí me acusan de algo que no es. Yo me pongo, por decir, furiosa, me pongo enojada, me pongo como que yo quiero como decirle a esa persona, eso no es verdad, tú estás diciendo una mentira y pues esas cosas. Pero después digo, pues que crean lo que ellos quieran. Yo sé lo que es verdad y lo que no es verdad. Ujú. Bien, muy bien. Gracias, Sofi. Sigue Sofi García. Pues yo cuando hay algo que me enoja a mí, pues yo es como, ay, no quiero estar sola y ya pues no le hablo a nadie y así esa persona no tenga la culpa. Yo me meto a mi pieza y no hablo con nadie. Bien, gracias, Sofi. Que después de Sofi sigue Vero. Pues yo cuando mi mamá me regaña o me dice algo que hice mal o me culpa de algo que yo no hice o peleo con una amiga o mi hermano, pues sí me enojo y esa es la emoción que yo tengo al pelear o al que me culpen a mí de algo que no hice. Y pues me enojo. Bien, gracias, Vero. Sigue Dayana. Eh, pues yo la verdad para enojarme es muy difícil, porque yo Se intento nota, como Daya, controlar, tranquila. yo intento como controlar así como que no, tranquila, encontrar una solución. Pero pues ya cuando me enojo, pues primero no intento como actuar ahí mismo, porque cuando uno se enoja, uno como que actúa de una por, por esa rabia. Pues yo intento como no, como mejor pensar las cosas y actuar bien, no por impulso, porque a veces en un momento de rabia uno puede hacer cosas que luego se arrepiente. Total, Entonces, sí. Gracias, Daya, por esa reflexión. Gaby. Pues la verdad, pues yo soy muy fácil para enojarme, pero las cosas que sí me enojan, que me enojan, pero bien enojada, es cuando tengo hambre o me mandan a doblar la ropa. Esas son siempre las discusiones con mi mamá. Ajá, bien. Es un buen ejemplo. Ok. Después de que o sea, después de que nos hemos escuchado entre todas, ahora vamos a preguntarnos o vamos a decir, bueno, y después de que damos rienda suelta a nuestras emociones, las que damos rienda suelta a nuestras emociones, como que no, esto me molestó y punto y me molestó y ya, tenga como salga esa emoción, ¿cómo nos sentimos después de que damos rienda suelta a esa emoción? ¿Cómo nos sentimos? Pero ¿me Camila, puedes explicar la pregunta? ajá, cuando nosotros tenemos o sea, retomemos a que emociones son todo aquello que causa que aparezcan a causa de una situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando damos rienda suelta? Como que lo que decía Dayana, o sea, yo no, si yo estoy en alguna situación yo no voy a actuar porque sé que tengo el furor de la emoción en ese momento. Entonces lo que yo hago es apartarme. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa al final cuando nosotros damos rienda suelta? No pensamos si me salió rabia, si se me salió el enojo, yo le doy rienda suelta, yo no le pongo como una puerta y le digo, tú aquí no vas a salir, sino que le abro la puerta y le digo, salga con toda, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? Sofi García, que escribió. Sofi, Yo me siento enojada. enojada, ok. Ajá, muy bien. ¿Quién más nos puede decir cómo se siente? Bien y mal. Bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Bien porque nos desahogamos cuando estamos enojados y mal porque puede que hayamos dicho o hayamos hecho algo que nos arrepentamos. Ok, muy bien. Gracias, Leslie. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente diapositiva. Ustedes saben que yo siempre traigo como una estructura y
Le voy a pedir el favor a... Le voy a pedir el favor a Dayana que por favor me ayude a leer este texto. Porfis, porfis. ¿Todo? Sí. Más os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda a leer Sofi Cañaveral, porfa? Ayúdame a leer, ¿Me Sofi. escuchan? Sí, me ayudas a leer, Sofi, Juan 15:10 y Sara me ayuda a leer Juan 17:13, porfa. Bueno, profe. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ok, entonces, gracias a las tres. ¿Qué es todo lo que nos están hablando estos versículos? Hay una cosa en común que hablan todos estos mandamientos, que hablan estos versículos. ¿Qué creen ustedes que es? Hay un personaje principal que siempre está hablando. ¿Quién es? Dios. Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús, muy bien. Entonces, durante todo este proceso, durante todo lo que estamos hablando, Jesús está diciendo, mire, permanezca en mí, si usted permanece en mí, puede aprender a guardar sus mandamientos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en clases iniciales que yo les decía que cuando nosotros nos arrepentimos y ese arrepentimiento significa un cambio en mi conducta? Yo de verdad quiero cambiar y me esfuerzo todos los días en ese arrepentimiento por cambiar mi conducta y agradarle a Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo yo empiezo a hacer ese cambio de conducta? Cuando yo me arrepiento de verdad y le digo, mira Dios, yo quiero que tú guíes mi vida, inmediatamente es el Espíritu Santo quien mora en mí, que me ayuda todos los días de mi vida, ¿sí? A conectarme con Cristo, ¿sí? A hablarle a Dios, a estar constantemente en cumplir sus mandamientos, porque si por mí fuera, a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa, a nosotros no nos gustaría buscar de Dios. Es el Espíritu Santo que siempre nos impulsa a buscarlo a Él y a permanecer en Él. Si decimos que pertenecemos a Dios y Él es la fuente de nuestras vidas, ¿por qué? En la mayoría de las ocasiones son las emociones quienes están al frente tomando decisiones que nos corresponde tomar frente al filtro de la palabra del Señor. Ojo, si estamos juntamente crucificadas con Dios, ¿sí? Nos hemos arrepentido e ido a Dios como nuestro único Salvador, porque quizás muchas de nuestras decisiones están impulsadas por la emoción del momento. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña en estos versículos? Yo hago lo que mi Padre me dice y estoy confiado en Él, porque mi mayor anhelo como hijo, ¿cierto? O sea, aquí estoy como no repitiendo lo mismo, sino utilizando mis palabras, ¿cierto? Es porque mi mayor anhelo como hija, ¿cierto? Es sumar días para la eternidad venidera. ¿Qué es esta eternidad venidera? Pues el momento en el que yo pase todos los días con Dios, ¿cierto? Entonces, en este momento yo estaré con Él. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Pregunta clave, ¿qué debo hacer cuando estos momentos se presenten y yo desee dar rienda suelta a mis emociones? Hay algunas de ustedes y yo se los aseguro porque lo he probado en mi vida y es que
yo siempre he sido muy explosiva, pero cuando yo me detengo a pensar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo doy rienda suelta a mi rabia? ¿Sí? Que puedo gritar a alguien, que puedo agredir a alguien. ¿Qué pasa si yo guardo silencio? ¿Cierto? Y en algún otro momento, cuando yo ya estoy más calmada y se los voy a dejar como ejercicio para la próxima semana, porque yo sé que en algún momento alguna rabia nos sacan. ¿Qué pasa cuando yo guardo silencio? Cuando yo digo, está bien, eso fue injusto, eso me molestó, pero yo no le voy a dar rienda suelta a mi emoción ni a mi rabia, sino que voy a aprender a callar, a analizar lo que la otra persona me está diciendo y luego a trabajar en ello, ¿sí? Hay una palabra que he estado meditando mucho esta semana y es Filipenses 4:8, ¿sí? Ya lo habíamos tocado en clases anteriores, pero hoy lo traigo acá de nuevo y es, cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, como lo dice la palabra, es bueno meditar en todo lo que es verdadero, es bueno meditar en todo lo que es digno, es bueno meditar en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es honorable. Si hay alguna virtud en ello, en todo lo que yo acabo de decir, meditemos en esto y que cada paso de mi vida, ¿sí? Cada que yo vaya a pensar o hacer, sentir o hacer algo, yo pueda meditar en si eso que yo voy a hacer es verdadero, es digno, es justo, es puro, es amable, es honorable al otro o incluso para mí. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta me gusta mucho. Pregunta número 1. Recuerden escribir en el chat yo para poder darles la palabra, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo pensamos debemos hablar de nuestras emociones a Dios? ¿Cómo podemos hablar de nuestras emociones a Dios? Sofi. Orando y pues contándole todo lo que nosotros sentimos. Bien, gracias. ¿Quién más? Sofía Cañaveral. Pues primero debemos orar y pues obviamente Él conoce nuestras emociones y pues cómo nos sentimos. Entonces la mejor manera es como hablar con Él, es como desahogarnos con Él. Bien, gracias. Me gustó esa palabra, desahogarnos con él. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo pensamos una de las 4 niñas, Sara y Sofía? ¿Cómo piensan ustedes que deben hablar a Dios sobre sus emociones? Pues decirle las cosas que sentimos y como dijo la niña ahorita, pues tratar de desahogarnos con él. Muy bien. Gracias, Sarai. No sé si creo que sí fue Sarai. Ok. Bueno, ahora otra cosa importante. Perdón. ¿Cómo hablamos de nuestras emociones a los demás? ¿Cómo hablamos de nuestras emociones a los demás? Diciéndolo de una forma que para ellos suene bien. Diciéndole de una forma que para... Muy bien. ¿Quién más?
¿Cómo hablamos de nuestras emociones a los demás? Pues lo típico que con el amigo que tenga más confianza, le cuentas ahí todo y lo que pasaste por tal situación, lo que sentiste y todo. Ujú. Muy bien, Daya, gracias. Bien. Vamos entonces a ver el versículo y le voy a pedir el favor a Valentina que me lo pueda leer, porfa. Espérenme un momento que se me trabó. Ya. Listo. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bien. Tengo muchas preguntas en este versículo. ¿Qué significa, qué significa gracia? ¿Qué significa eso del trono de la gracia? ¿A qué le suena eso? Merecer algo que no merecemos, o sea, por decir, yo no merezco el perdón de Dios, pero por su gracia Él me lo dio. Ajá, muy bien. ¿Qué más eso? ¿A qué más le suena eso del trono de gracia? El trono de Jesús o de Dios. ¿El trono de qué? El trono. De Jesús o de Dios. Muy bien, gracias, exactamente. Ese trono de la gracia es el trono de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Pero misericordia es, ¿cómo lo explico? Misericordia es, no sé cómo explicarlo. Bueno, gracias, Sofi, por intentarlo. ¿Qué es misericordia? Aquí hay estas palabras hasta las vemos en español. ¿Qué es misericordia? Gaby. No, Profe, Espérate, Sofi, espérate, es... Sofi, espérate porque vamos en orden. ¿Listo? Gracias. Dame un momentico. Bueno, las 4 chicas. The 4 girls. Sentir compasión por los que sufren. Sentir compasión por los que sufren. Está bueno, muy bien. Después de Sofi, después de las chicas, Camila, ¿qué es misericordia? ayudar a los demás, aunque no se los merezcan. Ayudar a los demás aunque no se lo merezcan. Bien, Vero. ¿Un regalo de Dios? Un regalo de Dios, muy bien. Sofía García. Sentir compasión por alguien. Muy bien. Sofía Cañaveral. Es orar por alguien que tiene una necesidad. Bien. Gaby. Tener compasión por nuestro enemigo, pues alguien que nos caiga mal. Bien, bien, muchas gracias. Entonces vamos armando este rompecabezas. Tenemos trono de la gracia, que las 4 girls decían trono de Dios, muy bien. Hablamos de misericordia, que todos ustedes como que lo compusieron y es claro, compadecerse, ayudar al que lo necesita, dar al que no lo merece, ¿cierto? Pero la misericordia se manifiesta en amabilidad y asistencia al necesitado, ¿sí? Especialmente en el perdón y la reconciliación. Pregunta importante, ¿qué es ayuda oportuna?
¿Qué es ayuda oportuna? Pedir ayuda en la oportunidad que tenemos. Pedir ayuda. Ajá, bien. Sofía Cañaveral. Ayudar en el momento que se necesita. Profe, Ok. perdón, es que se me había olvidado. Ok, bien, listo. Entonces tenemos trono de la gracia, que es el trono de Dios. Tenemos misericordia, que es en este caso como compadecerse de los sufrimientos, amabilidad, asistencia al necesitado, perdón, reconciliación. Y tenemos ayuda oportuna. Es esa ayuda que llega en el momento justo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mire, acérquese. Primero nos está mostrando la grandeza de Dios, ¿sí? Yo siento que este versículo primero nos muestra la grandeza de Dios y es para que no nos olvidemos que Él es Dios y para que no nos olvidemos que Él tiene todo bajo su control. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para que recibamos de su asistencia, de su compasión, de su perdón, ¿sí? Porque Él es nuestra ayuda oportuna, es decir, Él llega en el momento oportuno. Y algo que a mí me hace sentir verdaderamente tranquila es que yo sé que puedo hablar con Dios y en medio de lo que pueda estar atravesando. Les voy a contar un testimonio, apenas estoy saliendo de esos momentos así cruciales en mi vida, pero les voy a contar y es que cuando ya somos adultos, ustedes se estresan en este momento por muchas cosas. Una vez hablaba con una de ustedes y me decían que tenía mucha tarea y que eso causaba como mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, son como, a la medida que vamos creciendo, hay unos niveles de estrés diferentes, ¿cierto? Entonces resulta, bueno, yo ya soy adulta y tengo que hacerme cargo de muchas cosas en mi vida, como el trabajo, como mi familia, también estar, para los que no saben, pues estoy saliendo con una persona, entonces todo eso, hacerse cargo de todo eso trae una serie de connotaciones muy estresantes. Mi trabajo es muy estresante y últimamente han habido detonantes en mi vida y yo pues como que ya no quiero estar más en ese trabajo porque me desgasta mucho, o sea, yo a las 6 paro de trabajar, pero mi desgaste mental, físico y emocional es muy fuerte, sí, porque tengo que trabajar con muchas personas, y yo soy jefe, entonces uno para ser jefe tiene que saber que es que yo a esta no le puedo mandar a hacer esto porque es un poquito sensible, es que yo a este tengo que parármele firme porque es hombre y a veces quiere como venir a hablarme duro. Entonces, tratar con tantas personas y ya durante 3 años que voy a cumplir en ese trabajo, siento que me colapsé y entré en algo que nunca pensé que fuera a entrar, pero entré en una fuerte crisis de ansiedad, ¿cierto? Entonces, como que no lo quería reconocer porque como que, o sea, no soy de ese tipo de personas, pero me di cuenta que entré en esta crisis de ansiedad porque no podía respirar bien, porque en las mañanas me levantaba muy aburrida, yo entraba a trabajar a las 7:30, pero solo pensaba en dormir porque no quería enfrentarme a esa situación. Entonces, eh, para serles sincera, no quise recurrir a Dios. Si me preguntan, ay, Katherine, pero tú oraste, recurriste a Dios, no, para nada, no quise. Sentí que yo lo podía manejar y dije, no, Señor, yo lo puedo manejar. Eso es quizás una fiebre, una enfermedad, algo. Luego pasaron los días y vi que ya llevaba 3 días sin poder respirar, 3 días en que yo no me quería levantar de mi cama, 3 días en que solo quería estar acostada. Y entonces dije, sí, tengo una crisis de ansiedad, lo busqué en internet y había días en que me levantaba muy preocupada, otros días en los que me levantaba con muchas ganas de llorar. Y bueno, fue un caos total esa semana. Y hace como 2 días, como que en definitiva siempre les digo como que, o sea, no pulsemos con Dios, o sea, no juguemos a que yo tengo el poder porque Dios siempre te terminará llevando a su cruz y tú vas a ver que
ese era el mejor lugar donde pudieras estar. Entonces, bueno, y algo que me pasó era que cuando hablaba con Gabriel, que es la persona con la que estoy saliendo, yo le decía como que, no, sí, esto es del Señor, Dios está permitiendo esto por algo, esto es del Señor, y espiritualicé la cosa, ¿no? En mi afán de no darme cuenta de que necesitaba a Cristo y que no era el Señor el que estaba permitiendo eso, sino que yo había puesto mis preocupaciones en encontrar un mejor trabajo, mi centro fue el trabajo, mi centro fue el descanso, mi centro fue todo menos Dios. Y cuando yo leía de estas palabras de acercarme confiadamente al trono de la gracia, yo colapsé y le dije al Señor, o sea, ya entendí, o sea, ya entendí que es aquí donde debo estar y estoy aquí para decirte que en definitiva, Señor, no puedo, me preocupé de más, eh, tal vez este trabajo no es el que yo quiero ahora, pero es en el que debo estar, tal vez estas no son las personas con las que en este momento quiero tratar, pero tú me estás enseñando a hacer luz, entonces para mí es difícil a mis 25 años ser jefe, trabajar con un montón de personas, tener que dar órdenes todo el tiempo y tener que estar pendiente de tantas cosas al mismo tiempo, como que colapsé. Y no me di cuenta en qué momento colapsé, o bueno, sí me di cuenta, pero siempre dije, yo tengo el control, yo tengo el control, yo tengo el control, pero el Señor me dijo, no tienes el control. Y en definitiva, chicas, cuando me derrumbé, el único lugar donde pude estar tranquila fue en Cristo. Llevaba, yo creo que unos 3, 4 días sin dormir, fue horrible para mí. Y ayer pude dormir porque ayer le dije al Señor, esto no es algo que tú permitiste, esto fue una crisis de ansiedad y fue una crisis de ansiedad porque permití que mis preocupaciones tomaran el primer lugar, aun cuando tú me has dicho en tu palabra que tú todo lo tienes bajo tu control, que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa yo dónde vaya, no importa en qué valle de sombra y de muerte me encuentre, tú estarás conmigo. Y ayer en medio de la oración repetía esas promesas que yo apunto en mi diario y yo me repetía una y otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en valles de sombra y de muerte, Él no me dejará, Él es mi refugio, Él es mi roca, porque hay cosas que aunque no en ese momento no estemos creyendo, debemos repetirlas. Si me preguntan, ay, Catherine, o sea que hoy te levantaste con muchas ganas de no, y entiendo también que estas crisis de ansiedad no pasan de la noche a la mañana y entiendo también que este momento es provechoso para mí y es provechoso porque me estoy acercando a Dios y es provechoso porque no estoy buscando la manera de salir rápidamente de Él, sino que me estoy aferrando a Cristo. No hay una noche en todos estos días que yo no haya buscado a Dios. Yo todas las noches oro y le entrego al todo y sigo dependiendo de Él y le digo, dependo de ti y sigo dependiendo de ti. Entonces, como que quería contarles este testimonio, aparte que fue muy charro porque era el día miércoles y yo decía entre mí no tengo nada, o sea, he leído este discipulado un montón de veces y no me sale nada, es que no hay nada, yo no encuentro nada, pero era precisamente porque no me daba cuenta que ese momento Dios lo iba a utilizar para aquí, ¿sí? Para poder hablar de estas crisis que suelen pasarnos a nosotras. Igual siento que no por ser grande me pasa porque he conversado con algunas chicas del grupo y también sufren estas crisis de ansiedad por la cantidad de cosas y bueno, me tocó a mí y la estoy viviendo y la estoy disfrutando y hoy me volví a levantar sin ganas de muchas cosas, pero mi actitud fue diferente, mi actitud fue, Señor, estoy confiada en ti, gracias a mí no, gracias al Espíritu Santo. Entonces quería como compartirles como ese pequeño testimonio y bueno, que estén orando por mí porque siempre es algo que perturba, siempre es algo que abruma los corazones y algo que también fue muy lindo fue que le oré al Señor por todas las personas que estuvieron a mi alrededor en ese momento, que sin darse cuenta me ayudaban, ¿no? Y es algo muy, muy loco, pero yo sé que es el Espíritu Santo y yo estaba orando y daba gracias porque no tuviera que cocinar, porque no tenía ánimos de nada,
daba gracias porque en mi trabajo si algo pasaba sé que había otras personas que se podían hacer cargo y no precisamente yo. Daba gracias también por la vida de Gabriel, porque siempre me acercaba a Cristo, siempre me guiaba, siempre me escuchaba, siempre estaba pendiente de mí. Y daba gracias también porque en ningún momento dependí de otras personas para sentirme bien, pero sé que Dios colocó estas personas para darme ánimo, para ayudarme, la persona que me ayudaba a cocinar, mi mamá, bueno, muchas cosas y muchas personas a mi alrededor. Entonces, también di gracias a Dios por eso. Entonces, bueno, les contaba ahí como que esos pequeños momentos, porque pues también nos pasan y bueno, es válido llevarlo ante Dios y obviamente lo está ante Dios y Él sabe cuál es la mejor manera para actuar, ¿sí? Sobre todas las cosas hay que entregar esas emociones de forma sincera a Dios. Ahora, quiero mostrarles en la Biblia, ustedes saben, para mí, o sea, siempre que ustedes ven algo, siempre que estamos enseñando algo, ¿cuál es mi fundamento? La Biblia, ¿sí? Y quiero que veamos, bueno, Catherine, qué tan extremos o qué tanto podemos hablarle a Dios de nuestras emociones. Entonces yo quiero que miremos en la siguiente diapositiva, en Primera de Reyes 19:4, le voy a pedir el favor a Leslie. Ay, no las coloqué. Así creo que es la siguiente. ¿Qué es gracia? ¿Qué es misericordia? No, la anterior. Bueno, entonces las voy a leer yo porque no las coloqué ahí las citas, pero pensé que sí las había colocado. Entonces, ¿qué tan extremos podemos ser para demostrarle nuestras emociones a Dios? Y lo coloqué en qué tan extremo porque me pareció importante que viéramos que en la Biblia había personas, hijos de Dios, convertidos, que le pedían a Dios la muerte. Entonces, este es el caso. Dice, él se fue por el desierto un día camino. Espérenme un segundito. Bueno, listo. Está bien, bueno. Estaba leyendo algo que me enviaron, porque pues a veces ustedes me escriben y entonces, bueno. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya. O Yahvé. Yahvé es uno de los nombres que se le da a Dios. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, esta es la forma de decirle, mira, ya, o sea, Señor, ya no quiero, o sea, quítame la vida porque yo ya no quiero esta situación, ¿sí? Y en Job 3:11-13 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Y él le está preguntando al Señor, Señor, o sea, ¿por qué no me morí? ¿Por qué cuando después de salir del vientre hubiera preferido morir? Y tenemos, este es Job, que bueno, aquí no me da el tiempo para contarles la historia de Job, pero algún día se las contaré. Y Salmos, pues que Salmos lo escribió David, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Acercarse confiadamente al trono de Dios. ¿De qué manera? De la manera más sincera posible, ¿sí? Si usted tiene envidia por otra persona, llévelo a Dios. Si usted tiene rabia por otra persona, llévelo a Dios. Si usted está sintiendo que en su momento Dios está siendo injusto por alguna situación, llévelo a Dios.
¿sí? Con su coraje, con su rabia, siendo muy respetuosa y honrando a Dios. Señor, estoy enojada porque siento que tú hubieras podido evitar esto, Señor, pero yo quiero que tú me muestres cuál fue el propósito, Señor, ¿sí? Y seguir confiando en Dios. Entonces, la manera más bonita de yo tener una relación con Dios es siendo sincera. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo dibujar o yo no puedo tapar lo que yo ya sé que Dios sabe. Yo ya sé que Dios sabe lo que yo estoy sintiendo. Y en ese momento de mi crisis, de mi ansiedad, yo le dije, bueno, porque todo se desató porque una de mis compañeras renunció. Y yo como que, ay, pero ¿por qué consiguen trabajo tan rápido? Y yo no. Entonces eso como que me frustró más. Entonces creo que también eso fue parte del colapso. Pero bueno, ya estoy bien. Entonces, llevar eso a Dios, ¿sí? Y llevarlo de la mejor manera. Ahora, quiero que nos preguntemos esto. ¿Por qué son importantes? Bueno, primero, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales? Profe, yo. Sofi. Las redes sociales son como un método por donde la gente se comunica, por la que hace videos y esas cosas. Bien, gracias. ¿Quién más? Sofi. Las redes sociales son medios de comunicación para nosotros poder, cuando no estamos juntos, poder comunicarnos de alguna manera. Y pues también hay algunas redes sociales que son para entretenerse. Bien, Vero, gracias, Sofi. Las redes sociales están conformadas por distintos usuarios y también, como se dice Sofía, que también sirve para comunicarnos con familiares o amigos. Muy bien, ajá. ¿Quién más? ¿O piensan que ya se ha definido más todo? ¿Qué son las redes sociales? También para algunas personas son como un descanso de la realidad, por así decirlo. Bien, gracias, Dayan. Sí. Ajá. Bien. ¿Quién más? También sirven para que ellos publiquen lo que pasa en la vida cotidiana. Muy bien, gracias. Exacto. Bueno, las redes sociales tienen muchos medios, muchos canales, ¿cierto? Bueno, antes de hablarles de la red social, yo quería, no sé si ustedes alcanzaron a ver el cuadrito que había cuando ella estaba haciendo el ejercicio. Yo hice el ejercicio justamente antier, creo que lo hice, recordando pues cuál fue mi circunstancia, ¿no? Entonces, me pareció importante traerlo a colación para que lo pudiéramos hacer nosotros también, nosotros también en algún momento dado en nuestra vida. Entonces, que podamos apuntar cuál es la circunstancia, cuál es la emoción y cuál es la verdad. Una de las circunstancias que yo escogí, que estaban ahí en el libro, con la cual también me identifiqué, es: estoy rodeada de gente todo el tiempo y no tengo descanso, no quiero estar. Entonces decía, ¿cuál es la emoción? No quiero estar con gente, ¿cierto? Entonces, porque de verdad a veces yo digo como que no quiero estar con nadie, no quiero que nadie me llame, quiero estar sola, pero bueno. Y ella, ¿con qué verdad de Cristo confrontó eso? Y es: mi Dios hace que toda gracia abunde, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, pueda abundar en toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Él es suficiente. Hay cosas que yo no quiero hacer, hay cosas en las que no quiero pensar, hay cosas que no me satisfacen, no quiero estar con gente de verdad, estoy cansada, pero lo único que a mí me puede hacer frente a esas situaciones es Cristo. Entonces, vamos a ver, uy, esta clase se ha ido rápido. Bueno, entonces vamos a ver por qué piensan ustedes que son importantes las redes sociales. Para entretenernos y para, pues,
para comunicarnos con personas. Bien. ¿Por qué más son importantes? Porque si no existieran las redes, Porque no qué ven tendríamos Pues si a la distancia nos podemos. que por si no existieran las redes, no pudiéramos comunicarnos con familias o amigos Ya. o también nos sirve para encontrar trabajos y así. Ajá, bien. Está torcido. Ok, bien, ajá. Listo. Gabriela dice, para comunicarnos, ok, pues hay personas que lo utilizan para montar fotos y videos. Bien. Ujú. ¿Para qué más utilizamos las redes sociales? Para conocer gente nueva o para el aprendizaje, porque pues hay redes para el aprendizaje. Ok, muy bien, listo. Vamos a ver entonces unos cuantos textos bíblicos, ¿sí? Voy a pedirle el favor a Sofía García que me pueda leer. Espérenme que... No, siguiente. Listo. Le voy a pedir el favor a Sofía García que me pueda leer la primera cita bíblica, por fin. El nombre de Dios es bueno y digno de confianza. Salmo 54, versículo 6. Bien, Vero. ¿Cuál? La siguiente, señorita. Ok. El que espera en el Señor nunca es avergonzado. Salmo 25:3, muy bien. Leslie. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que confían en Él. Salmo 25:10. Muy bien. Gabriela. Todo lo que él hace, lo hace por fidelidad. Salmo 33:4. Bien, ok. ¿Por qué estamos hablando de las redes sociales? En el capítulo hablaban de las redes sociales y me pareció importante que ustedes me pudieran como ayudar a definir, ¿cierto? ¿Qué es esto de las redes sociales? Yo solamente estoy como en Instagram y tengo mi WhatsApp. Yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni nada de eso. Pero me llamaba la atención, ¿cierto? Que hace un par de fines de semana invité a un par de chicas a mi casa a pijamada, ¿cierto? Entonces, siempre me ha causado como mucha risa cuando veo que las niñas se aprenden muy bien estos bailes de TikTok, ¿verdad? Esto así. Bueno, estuvieron aquí, bueno, bailaron, nos divertimos un rato, pero luego yo como que puse atención a lo que decían las canciones, ¿verdad? Las canciones de los TikTok. Entonces, a conclusión de después de lo que escuché, dije, en definitiva, cuando algo es pegajoso o cuando algo se vuelve moda, para nosotros se vuelve importante. Porque si yo pregunto, ¿quiénes de aquí no tienen Instagram? Algunas miran, yo no tengo Instagram, pero ¿por qué no la dejan? ¿Cierto? Pero sé que todas les encantaría estar en este medio del Instagram, del Facebook, del TikTok y demás. Entonces, ¿a qué va mi reflexión? Y es a que las redes sociales a veces quizás son una moda necesarias, porque obviamente yo tengo mi Instagram, tengo mi WhatsApp, subo fotos también a veces de mi vida, no tan públicas, sino como así como que me pongo muy romanticona y entonces subo alguna foto con mi mamá o con mi papá, o con mi perro o con mi hermanito o alguna foto con Gabriel o con una amiga, claro, cierto, es normal, siento que eso es normal. Pero siento que a veces se vuelve una moda. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si no existieran este tipo de redes sociales? ¿Y qué pasaría? Y hago una pequeña exhortación aquí. Exhortación es como un pequeño confrontar y es que podamos filtrar a través de la palabra
qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se está volviendo moda en nuestras vidas, ¿cierto? Porque me causó mucha curiosidad y yo dije, ¿será que si yo pregunto si se saben los 66 libros de la Biblia me contestarán? Pero el bailecito de TikTok se lo sabían a la perfección, ¿sí? Entonces, Gabriela hizo un aporte, dice, pues la verdad, Kate, si no existieran las redes sociales, las personas no estarían tan alejadas de la palabra de Dios. Súper, esa está buena, está súper buena esa conclusión que haces. Y me parece que sí, yo les envié un video que creo que no se lo vieron, pero es súper bueno, es de las emociones, me gustó mucho. Déjala así, no importa. Entonces, de las emociones que yo se lo envié para que se lo vieran. Entonces, yo las llevo a reflexionar, yo no estoy satanizando, no estoy, ay, no, esa Catherine tan amargada porque las redes sociales, no, yo lo que estoy diciendo o lo que me parece prudente o importante es que nos alimentemos de cosas que nos nutran, no nos aprendamos cosas por moda. O sea, si yo les pregunto como que, bueno, ¿y por qué bailan? ¿Qué beneficio trae eso? ¿O por qué se aprendieron esa canción? ¿Sí? Ahora otra cosa que me pareció súper importante, que me parece súper importante y es, si yo me encuentro con otras chicas que no conocen de Dios, ¿será que yo me voy a ver diferente o voy a ser igual? Me pareció súper importante pensar en eso porque yo tengo un grupo de amigas en la universidad, ¿cierto? Y siempre salimos a comer y siempre se celebran los cumpleaños. Y algo que yo no me había dado cuenta es, ellas siempre hacen 2 cumpleaños, ¿sí? Uno donde yo estoy, porque voy a la casa de ellas, y luego de ahí, de ese lugar, salen a una discoteca, porque yo no las acompaño, yo no voy. Entonces, en estos días caía en cuenta de eso, que una de ellas me decía como que no, Kat, es que lo vamos a hacer más temprano para que podamos estar en la casa de ellas todas juntas y de ahí ya nosotros te dejamos en tu casa y nos vamos para la discoteca. Entonces, son cosas de que... Espérenme que es que acá estoy como un poco entretenida y no logro concentrarme. Bueno, entonces, como que me pensaba eso, ¿sí? Y este es un llamado también a que tengamos criterio propio, este es un llamado a que nosotros tengamos una personalidad autónoma, este es un llamado a que nosotras como jovencitas, sí, yo soy muy extrovertida, muy loca, aquí donde me ve muy seria, pero a mi manera, o sea, yo, sí, a mi manera, con mi forma de ser y mis amigas siempre son como que, ay, Kate, esté tan loca, pero esa es mi manera de ser y esa es mi manera de ser con Cristo, primeramente honrando a Cristo, primeramente honrando a Dios, porque no me olvido que Él me diseñó, porque no me olvido que Él me dio todo lo que me dio. Entonces, las redes sociales pueden ser de gran bendición, lo decía el libro, pero también pueden convertirse en un lugar de comparación y de competencia. Cuando no estoy descansando en Cristo y en su evangelio, es fácil para mí caer en la tentación de creer que lo que me define es lo que otros piensan de mí, ¿cierto? Entonces, necesito demostrar mi capacidad y competencia, mido mi valor por el número de likes o de intenciones que tuvo mi post, comparo mi vida con la vida de otros a ver si es mejor, ¿sí? Quien me parece que la otra tiene todo perfecto, o como yo les decía, es que porque encuentran trabajo tan rápido y yo no, y luego yo dije, bueno, es que yo no he buscado otro trabajo, o sea, yo estoy ahí muy amañada, entonces estoy ahí. Entonces, es importante hablarle a nuestras emociones, lo decía el libro también, la verdad acerca de mí, ¿cierto? Y es que a veces no podemos esconder lo que somos. Y es por eso que a veces nos encontramos pecando tanto, porque queremos hacer una cosa, pero vivimos en otra. Queremos pensar en una cosa, pero pensamos en otra. Entonces, como que no, sí, yo sé lo que dice la palabra del Señor. Yo sé, yo lo sé. Yo no necesito que nadie me lo diga. Yo sé que el Señor dice que esto está bien y punto. Pero muchas veces yo tengo que decirle a mis emociones o saber quién soy. Simplemente sé que soy mal geniada, simplemente sé que soy egoísta, simplemente sé que soy odiosa,
yo, por ejemplo, yo disfruto mucho ser maldadosa, aunque yo a veces sé que eso no está bien, pero a mí me gusta hacer muchas maldades. He cambiado, pero pues a veces como que mi hermanito me da un pie y soy maldadosa con toda la gana, así que le hago brumas, así que, mejor dicho, como que él no quisiera volverme a hablar. Entonces, eso es importante, ¿sí? Y poder también hablarle a tus emociones de Cristo, ¿sí? Y tomar de una vez por todas esas situaciones y esas emociones y depositarlas en Dios y ser sincera ante Dios. Bueno, entonces llegamos al tiempo de las conclusiones. En la próxima, bueno, Bueno, voy a pedirle el favor a Valentina que me ayude a leer, por fin. Conclusiones. Hemos visto que las emociones pueden ser tan volátiles que pueden llegar a definir quién soy. Muy bien, gracias. Leslie. Continúa aferrándote a la paternidad de Dios y lo que Él tiene para ofrecerte. Muy bien, Gabriela. Sofía Cañaveral. Señora. Sigue, lee la siguiente, porfi. Sofía García Amor, léete la siguiente, porfa. La segunda, ¿sí o no? La tercera, amor. Lee la Biblia y memorízala, así conocerás quién es tu Padre. Bien, Verónica. La oración es un momento de balbucear palabras, es un momento donde pide al Espíritu Santo que te ayude a hablar al Padre. Bien, muy bien. Daya, la siguiente, espera un momentico. Listo. No pasó a la siguiente. Listo. Daya. Las emociones son para glorificar a Dios y mostrar a los demás quién es Él. Bien, ok. Camila. Busca personas que te orienten de manera sabia en cuanto a tus situaciones y emociones. Uh-huh. Bueno. Dice, sé sincera acerca de lo que sientes y piensas con Dios. Bueno, y voy a hacer una serie de reflexiones así súper corticas porque ya terminamos la clase. No voy a volver a hacer juegos, voy a volver a hacer una que otra pregunta porque he visto que hay mucha discusión, muchas sí como que se ponen tensas con esto del juego, entonces no me gusta generar esos ambientes, sino que podamos estar tranquilas y relajadas más pues en este espacio, ¿no? Entonces, espérenme un segundo, que es que este efecto me está mochando la cabeza. Ok, bien, listo. Entonces, okay. Ya, listo. Bueno, entonces, reflexiones finales que quiero hacerles y es, uno, acerquémonos confiados al trono de la gracia. Dios, que ojalá las redes sociales no te definan y que ojalá no te aferres tu identidad, no se aferre a lo que una red social te muestra, ¿sí? Que tú puedas ser autónoma, que tú puedas ser tú misma, ¿sí? Tú misma bajo la palabra del Señor, que no sea que si esta red social se puso de moda, yo sé absolutamente todo de esta red social y poco tiempo dedico a conocerme o a conocer de Dios o a conocer mi corazón o lo que Dios pide de mí. Me parece súper importante eso, no les voy a mentir, ay no, Catherine, ¿será que nunca va a Instagram? No, yo a veces
Si me preguntan, yo elimino mi Instagram. Yo tengo Instagram los fines de semana y entre semana lo elimino porque a veces como que me encuentro chismosé y chismosé y chismosé de cosas y como que, ay, esta ya se va a casar y yo no, esta ya tiene una maestría y yo no. Entonces, o tan bonito que se le ve ese corcel o tan bonito que se le ve esa minifalda. Entonces, eso a veces lleva a que nosotros estemos cambiando nuestra identidad por lo que otros hacen. Entonces, mi invitación a absolutamente todas las que están aquí es que puedan hacer un filtro con la palabra del Señor. No normalicemos lo que las redes sociales desean que nosotros normalicemos, porque al escucharlas y al verlas a ustedes que se saben todo eso de TikTok, yo digo, normalizaron por completo ciertas palabras grotescas y groseras que no está bien normalizar, ¿sí? Entonces, como hijas de Dios, hemos normalizado muchísimas cosas que no están bien y muchísimas cosas a las cuales hay que llevarlas a Cristo. Señor, permíteme ver qué es lo que yo estoy normalizando que no está bien. Permíteme ver qué es lo que estoy aprendiendo que no está bien, porque hemos normalizado que las redes sociales se impregnen tanto en nosotros que hemos perdido nuestro foco y nuestro único foco en estos momentos es Dios. Y no minimicemos ni, es que es un pecado pequeñito, es que es algo chiquitico, no. Ante Dios todos los pecados son iguales. Entonces hay que ponerse ahí como las pilas y bueno, vamos a orar para despedir este espacio. Bueno, otra cosa que les quería decir, ya estamos en nuestra clase número 7, faltan unas 3 clases más, pero la última clase la quiero hacer presencial. Y la última clase, como la quiero hacer presencial, quiero que hagamos como una despedida, un compartir y informarles también que va a ser pues en nuestra iglesia, en la iglesia Roca, va a ser allá y que espero poder, después de terminar el discipulado como mujeres, como jovencitas, seguirnos reuniendo en la iglesia de manera presencial para que entonces le puedan decir a los papitos con tiempo para que pues podamos ir a la iglesia. Las que tenga que recoger las recojo, no hay problema. Y las que tenga pues que volver a llevar, las llevo, no hay problema. Entonces, les informo con tiempo que la clase número 10 la vamos a hacer de manera presencial, es decir, como dentro de 20 días, un mes, la vamos a hacer de manera presencial. Vamos a jugar como en especie de un amigo secreto, vamos a comer, vamos a ver la clase pues bien, bien chévere en la iglesia. Ojalá todas puedan asistir, ojalá todas se integren, va a ser un tiempo muy chévere, muy especial, así que las invito y bueno, vamos a orar. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué quisieran comentar de la clase? Antes de orar, ¿qué quisieran comentar de la clase? ¿Qué quisiéramos hablar de la clase? ¿Qué les pareció?